Okay, Sandra, so how are you doing today? How are you today? Are you okay? Very good. I study and everything. Okay, great, Sandra. Tell me a little bit about yourself. Where are you from? Tell me some little information about you. Like to get to know you a little better. Tell me like some basic information about you. Where are you from? Where do you live? What do you do? I want to get to know you better. You're a geologist. Okay, excellent. Congratulations. Your work is in several places. Yeah, I know what you mean. I have some friends who are geologists too, and they have to travel a lot. Yes. You cannot be on time. Okay, I totally understand. It's about your work, and that's very important. But don't worry. Anytime that you can't be here on time, you can watch the recording later. Okay? Don't worry about that. Okay, Sandra. So it is a pleasure to have you here in my course and in my class. So we have many things to do today. So we better get started. Tell me, and how are you doing with the course? How are you doing with the course? ¿Cómo vas con el curso? How are you doing with the course? Are you doing great? I'm asking you, how are you doing with the course? I mean, like, how's this process going? ¿Cómo va el proceso con el curso? How are you doing with the course? I waited today, watched today a film to start Evidence One. Okay, but I don't understand. You watched a film today to do the activity. I don't understand. But you don't have to watch a film. You don't have to. Okay, yeah, no, I totally understood. Don't worry. You don't have to correct because I understood. But my question is, you watched a film for what? You didn't have to.
Mhm. Yeah, no, I understand. Well, I'm going to tell you in Spanish so you have it very clear. Me dices que viste una película hoy. Ok, pero entonces yo lo que yo te digo es que no, o sea, lo que te pregunté es ¿para qué? Porque no necesitas ver una película para hacer nada, simplemente una película que hayas visto, un libro que hayas leído, o sea, no tenías que ver una película para luego, porque la idea es que tú hables de algo que no recomendarías, o sea, que es algo que no, una película que hayas visto, un libro que hayas leído que no te haya gustado, pero pues la idea no era ver una película o leer un libro para hacer la actividad, ¿me entiendes? Okay, yes, I totally understand, and it is a great exercise. But my point is that you didn't have to. It, okay, I understand. Great. So that is a great practice. My point is that you didn't have to watch a film to do the activity. Do you understand? Okay. Very good. Okay, we're going to continue. We have many topics to cover today, so we better get started. I need all your participation. I need you very participative today. Okay, give me 1 second, please. Okay, okay, okay. So mm, okay, guys. So yeah, hello, Daniel. How are you? Okay, guys, we're going to begin. We have many things to do. If you have a question, you say, teacher, I don't understand. Can you repeat? Or teacher, let me ask you a question or something. But we are going to move on. Mm, okay, so guys, we have today we have many things to do. Okay, but we are going to begin with a very important topic. We are going to talk about the passive voice. Okay. So we are going to work a lot. We are going to do a lot of exercises. So I need all your participation. If you don't understand, you say, teacher, can you repeat, please? Teacher, I am lost, or whatever you want to say. But don't continue with questions. You say, teacher, excuse me, I have a question. Okay. This is the principal topic that we are going to talk about today. Okay. So um, I'm going to show you something. We are going to begin. Um,
give me 1 minute, please. Okay. Guys, so in this moment, are you watching? ¿Están viendo mi pantalla? Only up, but you don't see it completely. No, no están viendo mi pantalla completa. No? Only the bar. Okay. Okay, what about now? ¿Y ahora? Now it's good. Okay. Hello, Camila. Hello, Daniel. Yeah, so we're going to talk about this very important topic. We're going to talk about the passive voice. So I need all your attention and I need all your participation, okay? Guys, do you know what is active voice? ¿Conocemos? ¿Conocemos qué es la voz activa? Do you know what is active voice in English? Or no? Yes, okay, very good. So, what is the active voice? ¿Cuál es la voz activa? La voz activa es simplemente cuando utilizamos, okay, we use subject, okay, we use verb, and we use a complement, okay, complement or object, okay. Okay, so this is the active voice. Esta es la voz activa, ¿ok? No, Sandra, no, no exclusivamente. Es decir, la voz activa es simplemente la estructura más común que se utiliza para hablar. ¿Cuál es? El sujeto, el verbo y el objeto o el complemento. Un ejemplo, I play soccer, ¿ok? Esto es una voz activa. Ok, entonces tenemos el sujeto que soy yo, el verbo play y el objeto o el complemento que es soccer, pero es independiente del tiempo gramatical. Yo puedo decir I played soccer, listo, yo puedo decir yo jugué fútbol, o sea, es independiente y también está en voz activa. Esta es la forma más normal de hablar, que es la voz activa. ¿Qué nos da a entender la voz activa? Sujeto, verbo, es la estructura normal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, I don't know, I work as a virtual tutor, okay? This is one example. Yo trabajo como tutor virtual, eso es voz activa, okay? This is active voice. I don't know, for example, what do you do on weekends?
Por un ejemplo, ¿qué hacen ustedes los fines de semana? What do you do on weekends? One example, un ejemplo. I walk very good. Yes, I walk on the mountain. Okay. Good. I remember mountain, mountain. Okay. Very good. Excellent, Sandra. So that is active voice. Eso es voz activa. Recuerden que es independiente del tiempo en el que se esté hablando. O sea, voz activa no tiene nada que ver con los tiempos. Okay. Simplemente la estructura que se utiliza normalmente. Okay, so now we talked about the passive, okay. Ahora, entonces vamos a hablar de cuándo se utiliza, de cuándo se utiliza la voz pasiva, okay. Entonces, la voz pasiva, entonces se utiliza cuando nosotros concentramos nuestra atención sobre la persona o la cosa que está directamente afectada por la acción. Les explico. En la voz pasiva ya deja de ser importante el sujeto, ¿ok? Y lo que se convierte más importante es el objeto, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se utiliza la voz pasiva? La voz pasiva se utiliza cuando el sujeto, es decir, quien realiza la acción, el agente, o no es necesario nombrarlo, ¿ok? Por ejemplo, les doy un ejemplo. This monument was built in 1902. Okay, one example. Este monumento fue construido en 1902. O sea, lo que importa es la construcción del monumento, no realmente quién la realizó. Ok, entonces, cuando el agente no es necesario nombrarlo, ok, o no se conoce, ok. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, my motorcycle was robbed yesterday. Ok, miren este ejemplo. Ahí estoy diciendo que mi motocicleta, mi moto fue robada el día de ayer, porque yo no puedo decir quién, porque no lo sé. Ok, si lo supiera, lo digo. Pero entonces, como no sé quién hizo la acción, entonces yo utilizo voz pasiva. Ok, entonces recuerden, cuando el agente no se conoce o no es importante o no es necesario, se utiliza la voz pasiva, ¿ok? O cuando el agente es implícito, es decir, que por ejemplo se habla de todo el mundo, ¿ok? Por ejemplo, les doy un ejemplo. The activities have to be delivered on time. Supongamos que yo pongo este anuncio en la plataforma. Yo coloco, the activities have to be delivered on time. Aquí estoy diciendo que las actividades tienen que ser entregadas a tiempo. Eso es un ejemplo que no va de acuerdo con la realidad, no es algo real, pero es un ejemplo que nos sirve mucho acá. Entonces, simplemente, o sea, yo no, como es implícito, se sobreentiende que yo estoy hablando de quién. ¿Quiénes son los que envían las actividades? Okay, the students, los estudiantes. Simple as that. O sea, no es necesario nombrar porque ya se sobreentiende que el sujeto son los estudiantes. O por ejemplo, yo les digo a ustedes, trash must be put in the trash cans. Okay. Por ejemplo, acá, la basura tiene que ser puesta o debe ser tirada en las canecas.
¿Yo de quién estoy hablando? ¿De quién es el sujeto? Por eso, y ¿de quién estoy yo hablando si yo les digo, o sea, ¿quién es el sujeto? Sí, Sandra, pero en esa oración, ¿qué yo les estoy diciendo? Yo les estoy diciendo que la basura debe ser puesta en las canecas de basura. O sea, ¿yo de quién estoy hablando? ¿A quién me estoy refiriendo? El trash es basura, Camila. ¿A quién me estoy refiriendo yo? Ok. Entonces, si yo estoy hablando, yo estoy hablando de la, no, no es el sujeto, Camila, el sujeto es quien realiza la acción. Si yo te digo que la basura debe ser puesta en su lugar, o sea, debe ser puesta por quién, o sea, quién, yo no necesito nombrar el sujeto ahí porque ya está como implícito. O sea, yo a quién me estoy refiriendo, people, a las personas, ¿me entienden? Entonces no es necesario en ese momento nombrar nombrar el sujeto, ¿vale? Entonces, ya saben cuándo se utiliza la voz pasiva. Entonces, entonces, esos, esos son los usos más importantes, ¿ok? Entonces, quiero explicarles algo muy importante. Okay, I want to explain you something very important, okay? Um, for example, the passive voice is very common in use. La voz pasiva es muy utilizada en noticias y reportes y la vemos todo el tiempo. Que por ejemplo decimos el niño fue secuestrado en horas de la mañana. Eso es voz pasiva, ¿ok? Porque no se nombra quién lo hizo, porque no se conoce, ¿ok? O no se quiere mencionar. Eh, o sea, es muy utilizada para hablar de noticias, ¿ok? También para hablar de eventos científicos, ¿ok? Por ejemplo, yo les digo a ustedes, the cure for cancer, the cure for cancer was discovered. Eh, un ejemplo, ¿ok? The cure for cancer was discovered. La cura para el cáncer fue descubierta. Yo estoy hablando de que lo importante es el evento, lo importante no es quién la descubrió, sino el resultado. Ese evento es importante, ¿ok? The cure for cancer was discovered. Eso es voz pasiva, ¿ok? Entonces, estos son los usos principales de la voz pasiva. Ahora, presten atención, si ustedes van a utilizar voz pasiva y van a decir quién es el sujeto, ¿me entienden? Por ejemplo, yo les digo a ustedes, Christian wrote the book. Esto es voz activa. Tenemos Christian es el sujeto, el verbo y luego el objeto. ¿Ok? Si yo fuera a poner voz pasiva ahí, yo digo, the book was written by Christian. Listo. Entonces, si ustedes van a nombrar el sujeto utilizando voz pasiva, tienen que utilizar la preposición by. ¿Ok? Y ya luego pues dicen quién es el sujeto, ¿me entienden? Ok, en el caso de que vayan a utilizar, de que vayan a mencionar el sujeto de la acción. Listo. Ok, am I clear?
Is this clear? Yes? Okay, good. We are going to move on. So I have to clarify something really important, okay? Necesito aclararles algo muy importante. Que la voz pasiva, muchachos, la voz pasiva no es tan común como la voz activa. Pues eso ya de por sí deben como entenderlo ustedes. La voz pasiva es menos utilizada, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen el sujeto, lo más común es que utilicen voz activa, ¿ok? Y que dejen la voz pasiva para hablar de cuando no se quiere mencionar al sujeto, cuando no se conoce, cuando no es importante. Pero, por ejemplo, este ejemplo que yo les dije, the book was written by Christian, no es tan común como decir Christian wrote the book, ¿ok? Que es voz activa. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿ok? Ustedes cualquier oración la pueden colocar en voz pasiva. Pero entonces, si se va a mencionar el sujeto, lo más apropiado es utilizar la voz activa, ¿ok? Listo. Muchachos, hay algo también muy importante, que ustedes deben tener clara la diferencia entre verbos transitivos y verbos intransitivos. ¿A qué me refiero con esto? Un verbo transitivo es un verbo que tiene un objeto. Un verbo intransitivo es un verbo que no necesita objeto. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo work. ¿Ok? Yo digo, I work all day. Yo trabajo todo el día. O sea, el verbo work es un verbo intransitivo porque yo no necesito nombrar un objeto. O sea, esa acción no necesita recaer sobre alguien porque es un verbo intransitivo. En cambio, por ejemplo, el verbo love es un verbo transitivo porque yo necesito que ese verbo recaiga sobre alguien. Yo digo, I love my daughter. Ok, y entonces ahora sí queda con sentido esa oración, porque los verbos transitivos necesitan un objeto. En cambio, los intransitivos no llevan objeto, o sea, un objeto no es necesario. Entonces, la voz pasiva no funciona con verbos intransitivos, ¿ok? Porque si, por ejemplo, yo les digo a ustedes, I wake up at 7, I wake up at 7. Yo me despierto a las 7. Ahí ustedes cómo van a hacer una voz pasiva. No hay forma. ¿Ok? ¿Me comprenden, muchachos, lo que les estoy explicando? Okay, excellent. Good, guys. You are very intelligent. Guys, if you have a question, you say, teacher, I'm sorry. Okay, I don't understand. Okay, please stop. That I need you to repeat. Okay, don't worry. You can ask all the questions that you want. Yes, now, guys, now that you have clear when to use the passive voice, ahora que tenemos claro cuándo usar la voz pasiva, okay, we are going to focus on the structure, okay. Vamos a enfocarnos ahora en la construcción, okay, the construction. This is really, really important, okay. Give me 1 minute, please. Okay, guys. For the passive voice, para la voz pasiva, tienen que tener claro que siempre se va a utilizar el verbo to be y el verbo principal debe ir en pasado participio, ok, past participle. Recuerden que el pasado participio es para nosotros en español la terminación ido, ado, ok, comido, jugado, reído, llorado. Listo. Recuerden que el pasado participio es obligatorio en la voz pasiva y también debe ir una forma del verbo to be. Digo una forma porque pues, puede ser el verbo to be en presente, pasado, en futuro, ok, en el tiempo que sea del que estemos hablando. Ok, entonces miremos un ejemplo. Aquí tenemos active. Dice Rita
writes a letter. Rita escribe una carta. Entonces, ¿cuál es la voz pasiva? A letter, una carta, is written, es escrita por Rita. ¿Ok? Entonces, miren acá. Aquí estoy ejemplificando lo que les acabo de explicar. Entonces, hay una forma del verbo to be y hay un verbo en pasado participio. ¿Ok? Ahora, ustedes tienen que tener claro el tiempo en el que ustedes van a hablar. Por ejemplo, vamos a hablar en pasado. Mire, Rita wrote a letter. Rita escribió una carta. Entonces, el pasado, entonces yo necesito el verbo to be en pasado y el verbo en pasado participio. Este siempre va, el verbo siempre va a ir en pasado participio, lo que va a cambiar es la forma del verbo to be. Entonces tenemos a letter was written by Rita, ¿ok? Present perfect, en presente perfecto. Rita has written a letter, ¿ok? Entonces, en voz pasiva, a letter has been written by Rita, ¿ok? Entonces, necesito una forma del verbo to be y necesito un verbo en pasado participio, ¿ok? Okay, guys, so how are we doing? ¿Cómo vamos hasta el momento? Good. Okay. Okay, sometimes my voice is quickly. I don't understand. Okay. So guys, do you hear me well? ¿Me escuchan bien? It's fast. Okay, probably we've been to Germany twice. Okay, now it's good. Okay, guys. So guys, this is really important. Is how to make the passive voice. Okay, so for example, here we have future. Yes, we have future. Rita will write a letter. And in passive voice, you have to say a letter will be written by Rita. Okay. Yes, so this is and you continue so on and so forth, okay, y así continuamos de la misma manera dependiendo del tiempo en el que estemos hablando, okay. For example, here we have past progressive, I'm sorry, present progressive. So we have Rita is writing a letter. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en presente progresivo, Rita está escribiendo una carta. In passive, we say a letter is being written by Rita. Okay? So, are we good? Are we okay? Okay, good guys. Okay. Look at this now. I'm going to explain you something very important. Okay. Okay, now I have to explain you something. Entonces, muchachos, necesito explicarles algo muy importante. Recuerdan que ahorita hablamos de los verbos intransitivos. O sea, los verbos intransitivos son aquellos que no
que no necesitan, no requieren un objeto. Entonces, si ustedes van a formar, si ustedes quieren hacer una oración en voz pasiva con un verbo, con verbos intransitivos, entonces eso ya se llama impersonal, ¿ok? Impersonal passive, ¿ok? Pero lo que pasa con el impersonal passive es que es posible solo con verbos de percepción. ¿A qué me refiero con verbos de percepción? Por ejemplo, estos son verbos believe, believe, okay, think, believe, say, expect, okay. Eh, son verbos de percepción, se llaman verbos de percepción. ¿A qué me refiero? Ok, miren acá un ejemplo. ¿Listo? Miren acá. Dice, they say that women live longer than men. ¿Ok? Entonces, ahí estoy diciendo, ellos dicen que las mujeres viven más que los hombres. ¿Ok? Entonces, si ustedes van a formar una voz pasiva de esa oración, ¿ok? Entonces, utilizamos estructura así, que con este verbo, it is said, ¿ok? Aquí estoy diciendo, se dice, it is said, ¿ok? It is said. Por ejemplo, esto es muy común en español. Nosotros decimos, por ejemplo, se dice que, o se piensa que, o se sabe, por ejemplo, it is known, ¿ok? Se sabe que, listo. Es como nosotros ahí estamos, esas son como las estructuras del pasivo impersonal para nosotros en español. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar como de un mito, de algo que no se sabe si es verdad, nosotros decimos it is said, se dice, ok, se dice que, ok, listo. Entonces, ya saben cómo formar entonces, cómo formar entonces la voz pasiva impersonal, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿listo? Entonces, mire, aquí, leamos acá, aunque el pasivo impersonal es posible acá, el pasivo personal es más común. Por ejemplo, they say that women live longer than men. Entonces, aquí decimos women are said. Ok, esto quiere decir lo mismo, estas dos oraciones, it is said o women are said. Ok, entonces yo les pido que en la voz pasiva no utilicemos traducción literal, porque si no ustedes se confundirían, porque por ejemplo, si van a traducir esto de women are said, eh, entonces queda entonces, o sea, no van a poder traducir de manera correcta, ¿ok? Entonces ya sabemos, por ejemplo, les voy a explicar algo. Eh, entonces ya sabemos cómo se dice, por ejemplo, en inglés se dice it is said, ¿ok? Esto es una estructura de voz pasiva. Eh, ok, ahora, muchachos, por ejemplo, nosotros en español utilizamos mucho estructuras como por ejemplo, cuando no queremos decir quién nos dijo algo, entonces decimos, por ejemplo, no, me dijeron, o sea, yo no estoy nombrando quién me dijo, ok. Entonces, por ejemplo, yo digo en inglés, I was, I was told, ok, y esto es una voz pasiva. I was told, me dijeron, ok, o I was sad, listo, eso también es una voz pasiva. Y entonces, ya sabemos cómo se dice, por ejemplo, entonces se dice, o me dijeron, me contaron, ok. O por ejemplo, me han contado, I have been told, ok, I have been told, listo. Entonces, esas son estructuras que utilizamos mucho en español para no nombrar el sujeto. ¿Ok? Entonces decimos, por ejemplo, se dice, listo. Por ejemplo,
cuéntenme si saben de pronto algún mito que, por ejemplo, sea muy común. No, se dice que tal cosa. It is said, por ejemplo, yo les voy a hablar de uno. It is said that you can swim after eating. Okay, un ejemplo. Se dice que tú no puedes nadar después de comer. Okay, it is said that you can swim after eating. Entonces ahí estoy utilizando al comienzo una voz pasiva. Okay, so guys, give me one example. ¿Me pueden dar un ejemplo de pronto de algún mito? Okay, o algo que ustedes de pronto eh, que sea como un conocimiento popular, okay, de algo. Guys, we are going to, while you continue, mientras ustedes piensan en el ejemplo, we are going to continue with some exercises. We are going to practice this. Okay, I'm going to. Okay, guys, we're going to do a little exercise, okay? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, okay? You are going to help me here. Me van a ayudar acá. Aquí están unas oraciones en voz activa. Ustedes me van a ayudar a pasarlas a voz pasiva, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos la primera que dice, he writes a note. Él escribe una nota. ¿Cómo quedaría esa oración en voz pasiva? What is the result? How can we do it in passive voice? ¿Quién me ayuda de pronto? How do you do that in passive voice? The note, muy bien, Sandra, pero, pero entonces mira que la oración que yo te di, la oración está en presente simple. Entonces tú no puedes colocar el was, porque el was es pasado. ¿Ok? Entonces, entonces, ¿cuál es la forma en presente? O sea, tú no puedes, tú debes, si vas a pasar de voz activa a voz pasiva, debes utilizar seguir en el mismo tiempo de la oración que te dieron. Entonces aquí está en presente, entonces tú dices, the note, the note is written. Ok, is written, ¿me entiendes? Porque esa oración está en presente. Ok, for example, we are going to do number 3. Vamos a hacer la número 3. I receive my friends every Saturday. Yo recibo a mis amigos, yo recibo a mis amigos cada sábado. Ok, entonces, ¿cómo quedaría esa en voz pasiva?
My friends. Ok, muy bien, Sandra. Esos ejercicios que estás haciendo, muy bien. Y por eso son importantes porque yo les puedo dar una retroalimentación. Entonces, por ejemplo, ahí, Sandra. Entonces, la expresión de tiempo igual queda al final. O sea, no la metes por ahí al medio, sino que queda al final. Entonces tú dices, my friends are received, are received every Saturday. ¿Sí ves? Entonces, esa expresión de tiempo tú la colocas al final. Y si vas a nombrar el sujeto, entonces dices by me, porque acá el sujeto es primera persona. ¿Ok? Entonces, ¿me entiendes, Sandra, la corrección? Okay, excellent. Guys, now we're going to continue. Pay attention. Number 7, la número 7. She gave an interview. Okay. Ella dio una entrevista. She gave an interview. So, what is the passive? ¿Cuál es la voz pasiva? ¿Cómo sería esa oración en voz pasiva? An interview, excellent, Valentina, very good. Okay, an interview was given. Excellent, simple past. Pasado, necesitas utilizar el verbo to be en pasado. Okay, excellent, you are doing great, guys. Congratulations. Number 8, Charles will accept the invitation. Charles will accept the invitation. What is the passive voice of number 8? Charles will accept the invitation. Almost, Valentina, but you're missing something. Pero te falta algo muy importante, Valentina. Acuérdate que no puedes dejar, no puedes dejar nunca por fuera el verbo to be, ¿ok? En una voz pasiva. The invitation, y tampoco, Valentina, me estás poniendo el verbo en pasado participio, que es el verbo accept. Es un verbo regular, por lo tanto, el pasado participio se crea poniéndole ed al final del verbo. The invitation, entonces, the invitation will be accepted. Okay, you got it? You got it? ¿Entiende? Will be accepted. Y si vamos a nombrar, el sujeto, decimos by Charles. Okay, by Charles. Good. Are we good, guys? Are we clear? Okay, excellent. We're going to move on because we have many things to do. The last one, number 10. You will discover the mystery. You are going to do this one, number 10. You will discover the mystery. How would you do it? ¿Cómo quedaría esa? You will discover the mystery.
The mystery, but Sandra, the sentence was in future. La oración estaba en futuro. Entonces tú debes mantener ese mismo tiempo gramatical. ¿Ok? Entonces tú dices will be. The mystery will be discovered. You know what I mean? ¿Me entiendes la corrección? The mystery. Porque la oración que yo te di estaba en futuro. ¿Ok? Um, Now, guys, now that we're talking about the passive voice, dentro de los usos más comunes que nosotros le damos a la voz pasiva en español, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de se dice, se piensa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita les expliqué cómo se dice, por ejemplo, me dijeron, entonces yo digo, I was told, en pasado, I was told, ¿ok? Em, ah, por ejemplo, si yo voy a decir, mm, me, 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 pro, me prohibían, por ejemplo, supongamos que yo no voy a nombrar quién, ¿ok? I was forbidden, ¿ok? Aquí estoy diciendo me prohibían. Lo que yo quiero llegar con esto es que quiero que hagamos un pequeño ejercicio donde ustedes me van a hablar de, de cómo fue el proceso de crecimiento de ustedes. Entonces miren acá, por ejemplo, miren acá, tenemos verbos como told, asked, ¿ok? Por ejemplo, I was asked, estoy diciendo, me exigían o me pedían, ¿ok? Por ejemplo, acá, I was forbidden, me prohibían, ¿ok? Entonces, miren, entonces aquí estamos hablando de que cómo fue esa niñez de ustedes, ¿ok? Por ejemplo, hay otros verbos como allowed, permitir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo estoy diciendo me permitían. O si yo voy a decir en negativo, digo not. I was o I wasn't, ¿ok? Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo. When, when I was a child, I was forbidden, I was forbidden to smoke, ¿ok? Miren esta oración. Cuando yo era niño, me prohibían fumar. Aquí, ¿quién es el sujeto? Es decir, estoy hablando no estoy nombrando a mis padres, porque, pues, o sea, como que se sobreentiende, ¿ok? Pero entonces, por ejemplo, acá, I was taught, me enseñaron, I was allowed, me permitían, I was encouraged, me motivaban, me aconsejaban, I was advised, I was forced, me obligaban. Esta es muy común, porque uno cuando niño lo obligan a hacer muchas cosas. I was warned, me advertían, ¿ok? Entonces, utilicemos alguno de estos verbos que tenemos acá para hablar, para hablar de algo, de un ejemplo de ustedes cuando eran niños, de su niñez, ¿ok? De su proceso de crecimiento. Por ejemplo, si yo digo I was expected, estoy diciendo que esperaban tal cosa de mí, ¿ok? I was supposed, se suponía que, o sea, que yo debía hacer tal cosa. Por ejemplo, muy comunes, esta de I was forced, me obligaban, I was asked, me pedían, ¿ok? I was forbidden, me prohibían, ¿ok? Entonces estas son estructuras de voz pasiva, porque yo no estoy nombrando quién, o sea, quién hacía estas acciones, no, ¿ok? Entonces estoy utilizando de manera correcta voz pasiva.
Okay, can you give me an example? ¿Me pueden dar un ejemplo? Any sentence that you want, cualquier oración que ustedes quieran, con alguno de estos verbos, ¿ok? Sí, Sandra, la idea es utilizar la voz pasiva, ¿ok? Porque yo, en vez de decir, Sandra, por ejemplo, mis papás me prohibían, que eso es voz activa, no, simplemente dime, cuando era niña me prohibían, o sea, no nombremos quién, no nombremos el sujeto. Ok, supongamos que ya se sobreentiende que son los padres, o no sé, o en el colegio, ok. Sí, pueden hacerlo, pues la idea es mirar cómo puedo darles una retroalimentación a los ejemplos que realicen, ¿ok? I was advised to study. Very good, Sandra. When I was a child, I wasn't allowed to. Muy bien, Valentina. Después de allowed, tú debes utilizar to. Exactamente. To go to bed late. Very good. Muy bien. Entonces miren que están utilizando voz pasiva. ¿Por qué? Porque o no es necesario nombrar la persona, eh, o no es importante, o simplemente se sobreentiende que estamos hablando de los padres, ¿ok? Entonces, muchachos, recuerden, para resumir, entonces ustedes utilizan la voz pasiva cuando no es necesario o no quieren o no se conoce la persona que realiza la acción, ¿ok? Entonces, when I was a child, I was advised to study. Entonces, Sandra está diciendo que cuando era niña, la aconsejaban estudiar, ¿ok? Y a Valentina no le permitían ir a la cama tarde, ¿ok? Very good, guys. One little exercise. Muy bien, están haciendo un excelente trabajo. Ahora, recuerden que la voz pasiva se utiliza mucho para hablar de aspectos científicos, como de descubrimientos, como de inventos, ¿ok? So here we have some examples and try to join each one of them. Try to join at least one. Traten de unir al menos una. Escojan una de esas, de pronto la que sepan que la respuesta es tal. Miren que las respuestas están acá. Es decir, la parte complementaria a estas oraciones están acá. Entonces miren a ver si de pronto alguna que ustedes sepan, ¿ok?
Excellent, Sandra. Very good. Muy bien. Muy bien. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Very good. Okay. Any other? ¿Alguna otra? Guys, can you think? Pueden, the radio was discovered by Marie Curie. Very good. Okay. Muy bien, Sandra. Okay. Um, now, look at this. Guys, listen up. Can you think about any great invention or discovery that you can talk about? Pueden pensar en algún descubrimiento o un invento grandioso que ustedes sepan quién lo hizo, de pronto de cultura general, que me den un ejemplo en voz pasiva. Si ustedes digan, vea, teacher, el Internet fue, no sé, es decir, fue descubierto por, ok, algo que ustedes sepan, pero sin tener que buscar. Solo, estamos hablando de cultura general, a ver, que puede ser algo sencillo, puede ser algo que todos sepamos, pero de pronto un ejemplo de cultura general acerca de un invento o un descubrimiento. No, nothing. Okay, think about it. Piénsenlo ahí mientras seguimos, ¿ok? Muchachos, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes son las dueñas de un parque ecológico, ¿ok? Listo. Entonces, arriba tenemos dos verbos, prohibited y permitted, ¿ok? Y tenemos una columna que dice reason. ¿Por qué? Pues la razón, ¿ok? Entonces, ustedes lo que van a hacer es, miren que acá tienen una serie de acciones, camping, hiking, fishing, smoking, drinking, hunting. Entonces ustedes me van a decir si es permitido o prohibido en su parque y por qué, ¿ok? Entonces, yo les voy a dar mi ejemplo. Um, cooking is prohibited because because people set fires. Okay. Yo estoy diciendo que cocinar es prohibido porque las personas prenden fuegos, fogatas, ok. Entonces por eso yo lo prohíbo. Pero ustedes son las dueñas de su parque. Díganme si es prohibido o permitido esa acción. Was made by excellent Valentina. Very good. Muy bien, Valentina. Was proposed, the Big Bang was proposed by Lemaitre. Very good. Excellent. Muy bien, Sandra. Excelentes ejemplos, ¿ok? Now, guys, now this one. Ahora este pequeño ejercicio. Entonces, dígame, de esas acciones, si hay alguna que no entiendan, me dicen, ¿ok? Ok, mira Sandra, aquí tienes una serie de acciones como campar, pescar, fumar, tomar. Entonces tú me vas a decir si es prohibido o permitido y por qué. Ok, entonces aquí estamos utilizando la voz pasiva. Ustedes son las dueñas de su parte, ustedes mirarán si permiten, ok.
Pero entonces recuerden que necesitamos añadir también verbo to be, ¿cierto? ¿Ok? Necesitamos decir is o are, ¿cierto? Porque estamos hablando en presente, ¿ok? No estamos hablando en pasado, estamos hablando en presente. Smoking is prohibited because harm the health. Very good. Muy bien, Valentina. Una pequeña corrección ahí, Valentina. Cuando tú dices because, después de because tú tienes que comenzar una oración nueva. ¿Me entiendes? Entonces necesitas un sujeto. Entonces en este momento el sujeto sería it. Because it. Entonces, como estás hablando de una tercera persona, porque el fumar es como si fuera una tercera persona, en presente simple, debes utilizar el verbo con ese, because it harms. It harms the health. Yes, hiking is permitted because it's an sport. Very good. Muy bien. Lo mismo para Sandra. Después de because, tienes que comenzar con un nuevo sujeto. Entonces, como estás hablando de un deporte, because it is an sport. Okay? You got it, guys? Did you understand? ¿Entienden mi corrección? Bueno, muchachas, ahora, hay algo muy importante. Cuando, por ejemplo, otra de las utilidades de la voz pasiva, cuando vamos a hablar, vamos a decir la finalidad o el propósito de algo. Por ejemplo, ¿para qué se usa un computador? Yo les digo, un computador se usa, ese se usa, eso es voz pasiva. ¿Ok? Entonces yo digo, a computer is used. ¿Ok? Entonces si voy a decir para, is used to, entonces ya digo is used. Esa parte de is used es voz pasiva, porque yo no estoy diciendo por quién, o sea, quién realiza. Un computador se usa, yo le estoy diciendo, o sea, ¿por qué no menciono? Porque se sobreentiende que es por las personas, ¿ok? Entonces no necesito nombrarlo. Simplemente estoy diciendo se usa, ¿ok? Eso es voz pasiva. Entonces lo que yo quiero en este momento es que ustedes miren y tomen alguno de estos objetos y me digan para qué se usa, ¿ok? Utilizando voz pasiva, ¿para qué se usa? Ok, miren, tienen telephone, lamp, coffee table, television, curtain, sofa, picture, armchair, fireplace. También tienen, por ejemplo, aquí abajo hay otros. Tenemos clock, bed, desk, wardrobe, bookcase, rack, cooker, microwave, chair. Ok, entonces díganme simplemente para qué se usa algo de eso. Ok, algo de eso, utilizando la estructura is used. Ok, y ahí están utilizando voz pasiva. Give me one little example. Tienen un pequeño ejemplo. ¿Para qué se utiliza algo de lo que están viendo? Very good. Muy bien, Sandra. Y ahí estás utilizando voz pasiva. ¿Sí ven? Entonces, miren, quiero que hablemos de algo un minuto. Miren que al principio vimos cuándo se utilizaba la voz pasiva. Pero ahora, lo que estamos viendo ahora son diferentes utilidades, ¿ok? De oraciones muy comunes que dice uno, ¿sí ven? De estructuras muy comunes del diario vivir, como por ejemplo se dice, se piensa, no vea, está prohibido, ok, eso es voz pasiva, ok, o vea, me dijeron, me contaron, o se dice, se piensa que, ok, the task is used to put things over, very good, muy bien, Valentina y Sandra, ahí están utilizando voz pasiva, ¿por qué? Porque no se nombra, no es necesario decir quién es la persona que hace eso, simplemente se sobreentiende que estamos hablando de las personas, ¿me comprendo? Excellent. Okay, good. Very good. Okay, you are very intelligent students. Okay, guys, is there any question? ¿Hay alguna pregunta acerca de la voz pasiva hasta el momento?
Do you have any question, or is everything clear? Okay, excellent, Valentina. Very good. I'm glad to know. Okay. Guys, now we're going to talk a little bit about vocabulary. We're going to talk about a topic that is very common. Okay. We are going to talk about an everyday topic and a topic that everybody loves. What is the topic? We are going to talk about this. Okay. We are going to talk about movies. Okay. Okay, look at this. I'm going to show you some vocabulary. Why is this important? I'm going to tell you why. Because people have short vocabulary. People just use the same words over and over again, okay? ¿Por qué es importante ese tipo de actividades? Porque los estudiantes tienen un vocabulario muy limitado y utilizan siempre las mismas estructuras. ¿Cómo le pareció la película? Teacher, fine. Teacher, good, no, hay muchas expresiones. Entonces vamos a hablar de vocabulario relacionado con las películas. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de kinds of films, que son tipos de película. We have animation, we have war, action film, western, adventure, biography, cartoons, comedy, documentary, drama, fantasy, historical, horror, musical, romantic, science fiction, okay, thriller, yes, okay, guys. So, what is your favorite kind of movies? What is your favorite kind of movies? Comedy, very good, Sandra, excellent. And Valentina, what is your favorite type of movies? Movies, action movies, okay, very good, okay, excellent. We are going to continue. Guys, now, you need adjectives to describe movies, okay? For example, we have boring, horrible, entertaining, clever, funny, tragic, gripping, award-winning, frightened, beautiful, movie, scary, violent, exciting, surprising, thrilling, heartbreaking, gorgeous, graceful, mind-blowing. Okay, guys, what questions do you have? ¿Qué preguntas tienen acerca de los adjetivos para hablar de películas, acerca de esos que estamos viendo ahí? Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho y es muy común, los estudiantes no lo utilizan, por ejemplo, gripping. Gripping es, por ejemplo, cuando uno empieza a ver una película y se engancha totalmente, es decir, que la película lo engancha a uno. Entonces, mind blowing, Sandra, es cuando tú dices, wow, o sea, mira, mind es mente y blow es explotar, pero no es literal, sino que es cuando algo como que que tú dices, wow, no, o sea, yo no me lo esperaba, ok, thrilling, thrilling es como algo que juega con tus emociones, como por ejemplo una película que tiene risa, que tiene también su parte de suspenso, eso es thrilling, ok, y gorgeous es hermosa o hermosísima, ok, cuando vamos a hablar que esa película me parece hermosísima, ok, entonces miren todos los adjetivos, entonces Sandra, ese mind blowing es como que cuando tú quedas muy impresionada con una película, como que te explotó la mente, ¿me entiendes? Okay, mind blowing. Good. Yes. Okay. So guys, I'm going to ask you something. We are going to talk about this. For example, heartbreaking. Do you know this one? ¿Saben el significado de esta heartbreaking? Okay, heartbreaking es una película que le parte uno el corazón. Okay, heartbreaking. Yes, good. Yes, tragic, beautiful, award-winning, clever, or entertaining. Good. Okay, guys, now, you are going to describe a movie. Me van a describir una película utilizando alguno de estos adjetivos. Es decir, que ustedes me van a decir,
puede ser gracioso. Me dicen, teacher, esta película es graciosa. O sea, utilicen uno de esos adjetivos. Traten de que sea uno que ustedes no conocían para que se lo graben mucho mejor. Muchachos, moving, ok, moving es, por ejemplo, una película emotiva. Cuando vamos a decir, cuando vamos a decir que algo es emotivo, ok, moving. Award winning, es ganadora de Oscar, Sandra. Ok, entonces cuéntenme acerca de una película. Denme alguna reseña utilizando alguno de estos adjetivos. Recomiéndanme películas. Ustedes me dicen, teacher, esta película es aburrida, esta película es horrible, esta película es hermosísima. Muestre a ver qué ejemplos me van a dar. Movies, thrilling and exciting, very good. Muy bien, Valentina. Te felicito, muy bien. Simplemente te aconsejo claro que no, mentira, no es un error tan grave. Simplemente te iba a decir que omitir la palabra movie. Pero pues hay muchas películas que también son libros, entonces sí, déjala ahí. Okay, The Avengers movie is thrilling and exciting. Very good. Muy bien, Valentina. Eso he escuchado de esa película, okay? Guys, now we are going to talk about people. Vamos a hablar de las personas involucradas en las películas. So we have actor, actress, review, director, reviewer, producer, starring a film, a screenplay, a script, text, adaptation, main character, dubbing, theme, supporting role, stuntman, special effects, soundtrack, setting, plot. Okay, now what questions do you have? Cuéntenme qué preguntas tienen acerca de este vocabulario. Plot es la trama, Sandra. Que tú digas, the plot is really good, la trama es muy buena, es decir, todo lo que gira en torno a la película. Dubbing es un doblaje, Valentina. Theme, theme es como por ejemplo, theme que tú dices, por ejemplo, cartoons, que son muñequitos. Theme es como el tema, pero yéndonos más, por ejemplo, yo te digo, por ejemplo, de vaqueros, ese es el tema, theme, ¿sí ves? Ok, y stuntman es un doble de acción, los que doblan las escenas de riesgo, de las escenas peligrosas, ese es el stuntman, ok. Are we good? ¿Estamos bien entonces acerca de este vocabulario? Are we good? Okay, good, Valentina. Very good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta, Valentina? No, okay. Entonces ya sabes, theme, por ejemplo, kidnapping, secuestro. The theme is violence in Colombia. Or that is a theme, okay? Es como el tema central, okay? Good. Now, guys, we are going to talk about this. We're going to talk about the activities. Vamos a, vamos ahora, vamos ahora a hablar de las actividades que ustedes deben desarrollar en esta semana 2. Entonces recuerden que las actividades las encuentran en el botón, en la parte izquierda, en el botón Activity 1, ¿ok? Activity 1, listo. Entonces ahí vamos a encontrar primero la guía de aprendizaje,
Entonces, en la guía de aprendizaje yo ya se las mandé al correo, ¿ok? Junto con las instrucciones. Don't worry, Sandra. No te preocupes, Sandra. Ok. Dale. Ok, entonces, en esta primera parte tenemos la guía de aprendizaje, que son unas instrucciones acerca de qué es lo que deben ustedes hacer en las actividades, ok? Number two, we have the material, which is the most important. Why? Because this is what you have to study. Esto es lo que tienen que estudiar. Aquí es donde está lo más importante, el material, que es como decir, como si fuera el libro. Ok, entonces hay dos versiones, interactive, ok, de multimedia, and the downloadable, ok, y la versión descargable. Entonces ustedes pueden descargar la que es descargable, guardarla en su computador, pero deben revisar la que es multimedia porque es mucho más dinámica, es mucho más interactiva. Ok, y aquí es donde está el material, todo lo que ustedes tienen que saber. Es decir, este material es un complemento para nuestra sesión en línea. O sea que ahí también van a encontrar ustedes explicaciones de la voz pasiva, ¿ok? Entonces, de los temas que vimos el día de hoy. Entonces es importante que ustedes, además de asistir a la sesión y los que van a ver la grabación, pues revisen el material, ¿ok? Now we have the support material. Ahora tenemos el material de soporte, que no es algo obligatorio, no es algo que ustedes tengan que hacer, simplemente es voluntario y si quieren hacerlo, me lo envían al correo, ¿ok? Entonces, eso no tiene nota, listo, entonces es como el voluntario y no tiene nota, y si lo van a enviar, me lo envían al correo. Acá tenemos glossary, el glosario, que son expresiones relacionadas con los temas de cada semana. Entonces, por ejemplo, aquí en el glosario van a encontrar adjetivos para hablar de películas o palabras relacionadas con películas, ¿ok? Eso es lo que ustedes van a encontrar, que es una opción muy importante para explorar. Okay, guys, now we are going to talk about the activities. Ahora vamos a hablar de las actividades. En esta primera actividad se llama Blog What You Wouldn't Recommend, lo que usted no recomendaría. Entonces ustedes dan clic acá para leer las instrucciones y se les va a abrir un PDF. Entonces en ese PDF se les explica qué es lo que ustedes deben realizar. Entonces aquí dice, en esta actividad usted va a participar en el blog lo que usted no recomendaría para hablar de un libro o una película que usted vio recientemente o leyó recientemente. ¿Ok? El único requerimiento para escoger un libro o una película es que usted no lo haya disfrutado. Listo, eso es muy importante, porque hay aprendices que mandan cosas de que me encantó esta película. No, es algo que yo no recomendaría. Después de seleccionarla, usted va a escribir un texto, un blog, y con una reseña corta explicando por qué no lo recomendaría. Pero debe tener en cuenta que estas preguntas, quién lo escribió, cuándo fue publicado, ¿ok? ¿Dónde sucede la historia? ¿Ok? Acerca de qué es el libro, por qué no le gustó, ¿ok? Y hubo algo que le gustó acerca del libro, ¿por qué lo leyó? ¿Ok? Entonces, eso ustedes, hay estudiantes que se ponen a responder una por una. No, yo no les pido que respondan, yo les estoy diciendo que creen un texto completo para saber cómo están escribiendo ustedes, cómo están uniendo oraciones, ¿ok? Y si es una película, entonces decir quién la dirigió, ¿ok? Cuándo se estrenó, ¿ok? Entonces, miren, la idea es utilizar en su texto la voz pasiva, ¿ok? Cuando sea necesario, ¿listo? Porque también hay estudiantes que mandan unos textos perfectos, pero yo les pongo mala nota y les explico que es que no me utilizaron la voz pasiva, ¿ok? Entonces ahí ya entienden y me la corrigen y entonces utilizan voz pasiva. La idea es en las actividades incluir los temas que se ven en la semana y la voz pasiva es un tema central. Ok, entonces ustedes deben utilizar la voz pasiva. Y aquí tienen un ejemplo para que lo tomen pues como modelo para hacer el suyo. Ok, entonces está clara esta actividad, muchachos. ¿Qué es lo que deben hacer en el blog?
Okay, good. Now, if you want to send it, ahora para enviarlo, okay, guys, you just have to click on the name of the activity. Block what you wouldn't recommend. If you click here, you are going to see the next screen. Okay, here, then you click on create blog entry, and if you have to click here, then dar clic en crear entrada de blog. If you click here, you are going to see, okay, you are going to see, okay, a text space, yes, and here you are going to create your blog, okay. Here you write your blog, you say, teacher, hello, I'm going to tell you about a movie that I saw last week. The movie was directed by, okay, and then you continue. And here you write the name of the activity, yes, here in this space. When you finish your blog, you click here and publish entry. Okay, this is what you have to do. Publish entry, and you click here, and then your activity will be registered, y así quedará registrada su participación en esta primera actividad. Ok, entonces la idea es que ustedes tengan en cuenta la voz pasiva y desarrollen esas preguntas que aparecen ahí, pero no a manera de respuesta, sino como un texto. Ok. Ahora tenemos la segunda actividad, se llama Something I Will Always Treasure. En esta actividad dan clic ustedes acá, van a ver un documento de PDF. Ustedes esta actividad la deben desarrollar en un documento de Word. ¿Listo? Entonces en ese documento de Word ustedes van a utilizar la voz pasiva, ¿ok? ¿Para hablar de qué? Para hablar de un regalo. ¿Listo? De algo que tenga mucho valor para ustedes que les hayan regalado, ¿ok? Y entonces deben incluir lo mismo que en la actividad pasada, deben desarrollar estas preguntas, pero no, por ejemplo, como están haciendo unos aprendices, que ¿quién te lo dio? Y colocan es que my mother, como si esto fuera un nivel básico, ¿no? Ustedes están en un nivel 9, deben desarrollar ya habilidades de escritura más complejas. No respondan una por una, créenme un texto y en ese texto ustedes desarrollan ahí. Y lo mismo, deben utilizar la voz pasiva, esa es condición. Ok, entonces, por ejemplo, when was it given to you? Entonces, esto es voz pasiva. ¿Cuándo te lo dieron? Entonces, it was, por ejemplo, yo estoy hablando de un libro. It was given to me last year, el año pasado. Estoy utilizando voz pasiva, ¿ok? No es que la idea tampoco es que ustedes utilicen voz pasiva en todo el texto, pero sí que incluyan oraciones en voz pasiva, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, where do you keep it? ¿Dónde lo mantiene? ¿De qué está hecho? Miren, voz pasiva. Entonces yo digo, it is made of gold, está hecho de oro, eso es voz pasiva, ¿ok? Aquí también tienen un modelo para que hablen para que lo utilicen como ejemplo. Y la idea es que también, pues si es posible, una fotico del regalo que están hablando. ¿Ok? Entonces recuerden que eso es un documento de Word. ¿Listo? Y para enviarla, dan clic acá en el nombre de la actividad, luego van a buscar la opción examinar equipo. ¿Ok? Y miran dónde lo guardaron. Y aquí lo seleccionan, le dan abrir. Y ya finalmente le dan acá enviar y así quedará registrada su participación en la segunda actividad que se llama Something I Will Always Treasure, ¿ok? Entonces algo que quiero aclararles es que en estas actividades de la semana 2 el tema central es la voz pasiva. Entonces eso es lo que yo les digo a mis aprendices, que por favor esperen a la sesión en línea para hacer las actividades, porque se ponen a adelantar y de pronto, o sea, creen que no, yo tengo un inglés perfecto, yo voy a hacer la actividad, pero no me están utilizando voz pasiva, entonces para mí la actividad está mal, ¿ok? Entonces, entonces eso es lo que deben hacer. ¿Ahí quedó clara esta actividad? Okay, good, excellent. So this is the second activity.
Now here we have an interactive activity. The name is Movies Premiere, okay? Remember the interactive activity, I don't grade it. You have to do it here in the platform. And it is sent and it is graded automatically, okay? Es calificada y es enviada automáticamente. Yo no tengo nada que ver en esta actividad. Ustedes la desarrollan dentro de la plataforma. ¿Listo? Okay, no tienen que enviar nada, sino que es una actividad, como su nombre lo dice, interactiva, ¿ok? Entonces, ustedes la desarrollan, son unos ejercicios muy prácticos, ¿ok? Guys, now, the final activity, la actividad final de esta semana, se llama The New Seven Wonders of the World, ¿ok? Las 7 nuevas maravillas del mundo. We are going to click here, damos clic en el documento de la instrucción. Entonces, en esta actividad, presten atención, lo que ustedes deben hacer es, o sea, aquí hay una pequeña descripción de cuáles son las 7 maravillas del mundo, ¿ok? Entonces, ustedes lo primero que van a hacer es buscar información acerca de una de esas 7 maravillas, una que les llame a ustedes la atención, ¿ok? Y entonces van a buscar acerca de cómo fue la campaña que se llevó a cabo para que fuera seleccionada. ¿Listo? Y ustedes van a grabar un audio hablando de esa maravilla, donde ustedes van a tener en cuenta la construcción, la historia, el desarrollo, ¿ok? La importancia de esta maravilla, ¿ok? Y entonces, pero van a hablar, no hay aprendices que están cometiendo el error de hablar de todas, no, ustedes van a hablar de una. ¿Listo? ¿Y cómo fue que la seleccionaron? ¿Cómo quedó dentro de las 7? ¿Cuál fue la campaña que se llevó a cabo? Y van a hablar de aspectos como ya les acabé de decir, la construcción, la historia, el desarrollo, el estado actual de esa maravilla, ¿ok? Entonces también deben utilizar la voz pasiva, ¿listo? ¿Ok? Y recuerden que es un audio, no es un texto escrito, ¿listo? Es un audio. Entonces, cuando ustedes, lo más importante es yo escucharlos hablar, ¿ok? Entonces, cuando ustedes ya tengan el archivo del audio, simplemente dan clic acá en el nombre de la actividad y ya miran dónde guardaron el audio. Recuerden que hay aprendices que no son muy buenos con la tecnología. Entonces, si necesitan que yo les ayude a crear un audio, me dicen, ok, no hay ningún problema, hay muchas maneras diferentes. Ustedes lo pueden crear desde su WhatsApp y luego se lo envían al correo, pero tienen que convertirlo a MP3 o simplemente, por ejemplo, utilizar la grabadora de sonidos que está en cada uno de sus computadores. Entonces escriben donde están todos los programas, escriben grabadora de sonidos y les va a aparecer una herramienta muy útil. Y lo bueno es que ya queda en un archivo MP3, no tienen que convertir nada, ¿ok? Entonces cuando ya tengan el audio le dan examinar equipo, buscan donde lo guardaron, le dan abrir y finalmente le dan enviar y así queda registrada su participación en la actividad. Y así habrán desarrollado las 4 actividades de esta semana 2, ¿ok? So guys, do you have questions? ¿Tienen preguntas acerca de las 4 actividades que deben hacer o están todas claras? Recuerden estar constantemente revisando sus notas en la opción My Grades, okay? Guys, I want to thank you very much for your participation, for your attendance. Quiero agradecerles mucho por su activa participación. Fue un espacio muy agradable, espero que hayan aprendido, okay? And that you reminded something, que hayan recordado también información. So guys, I want to thank you very much. I hope you have a great week and I hope to see you next Tuesday too, okay? Espero también verlas el próximo martes en nuestra siguiente sesión para que continuemos aprendiendo acerca de este importante idioma, ¿ok? If you want to practice, remember that I'm here for you. Recuerden que si quieren practicar o hay algo que no tengan claro, tienen todos mis datos de contacto para que estén constantemente comunicándose conmigo, ¿ok? Guys, thank you and see you next Tuesday. Nos vemos el próximo martes, ¿ok? Okay, Valentina and Sandra, thank you very much.